visto que hay certámenes, jornadas muy lindas, interesantes sobre visitas a las librerías, especialmente en Montevideo. No sé si el fenómeno se está dando también en el interior. La noche de las librerías, presentada por varios escritores y nombrando libros actuales y no actuales. Se me ocurrió también a mí recorrer en una muestra muy ligera y por supuesto muy artesanal aquellos libros que me han acompañado en los últimos 30 o 40 años. Libros que además de cubrir la soledad o el espacio de tiempo del que disponía, me llevaban sus títulos a las inquietudes de su contenido y que me nutrieron para que hoy pueda hacer esos directos que ustedes ven tan a menudo en el canal de YouTube. Este es un libro muy interesante de un pionero de la botánica, un aventurero de la exploración del Río de la Plata en 1770 y pico, largos, casi 1800 creo, en el que viene prácticamente abandonando, era el jardinero nada más y nada menos que los reyes de Francia, que tenían puesto en él la fe del conocimiento que él poseía sobre todo lo que era la arboristería, el embellecimiento de los jardines, y se viene al Río de la Plata de una forma increíblemente audaz, y era botánico, médico, se enamoró de nuestra flora exótica, mandaba muestras permanentemente a Europa y las llevaba, si no personalmente, exploró confines de selvas amazónicas, la cima de los Andes, con su amigo Humboldt, y hizo un extraordinario recuento de cada una de las plantas, incluida la yerba que fue encontrando en el Río de la Plata. Finalmente se termina radicando en nuestras costas. Fue prisionero, por supuesto, de Francia en el Paraguay, y tiene una narración de las épocas en que Artigas luchaba por su federación y en que el federalismo luchaba contra el centralismo porteño y también contra otros imperios que se querían apoderar de nuestra zona. Tiene una riqueza muy grande de las costumbres, esas que nos salen en los libros de historia. Bonpland, para mí, fue el despertar hacia la naturaleza, el aprender a observar plantas, árboles, y cómo ellos también hablan de la cultura de nuestra región, cómo muchas veces determinan nuestro humor, nuestra forma de vivir, y también se mezcló, se inmiscuyó en las luchas con los patriotas, porque encontró que muchos de esos caudillos tenían razón en su lucha, y su mente no dejó por eso de recorrer y de formar jardines a donde iba, cada uno de los lugares que visitó, salvo Buenos Aires, que se fue enseguida, pero de las provincias del Río, de las provincias del norte, estuvo siempre dirigida a formar plantines, huertas, y tratar de penetrar en ese secreto que fue la yerba para germinarla y mandar a Francia, y quedarse él también con la obsesión de poder cultivarla. Realmente su vida, un científico que está en la alta corte europea, quedarse en aquellos tiempos tremendamente inhóspitos que fueron el Río de la Plata antes de 1800, creo que es una hazaña que vale la pena conocerla. Un buen día también me encontré con este libro que no se lo he sentido nombrar a nadie. Este señor
es uruguayo, es de Rocha. Danilo Antón es geógrafo y tiene un doctorado en geografía y en la Universidad de Pasteur de Estrasburgo, en Francia. Hace una investigación de todo lo que son los primeros naciones, como dice él, americanas, en Nueva York, cómo se dieron maña para hacer un federalismo muy similar al que quería Artigas, pero diferente, y cómo va rastreando la convivencia de esas numerosas naciones que se unían frente al peligro externo y después tenían una vida autónoma en lo que hoy es el estado de Nueva York y mucho más. A las primeras naciones americanas, dice, se les robó su tierra y su libertad, su cultura y su vida. Se les quitó hasta el propio nombre del continente, porque Amerrique es una voz nativa, que quiere decir el lugar donde sopla el viento. Ellas desarrollaron la mayoría de las variedades de cultivos que existen e inspiraron los principales movimientos sociales, políticos y contemporáneos, el comunismo, el anarquismo, el socialismo y el federalismo. Hoy, estos mismos pueblos constructores de sociedades justas y armónicas se han transformado en huérfanos sin hogar, en una tierra agredida, contaminada y ajena. Este libro cuenta sus sufrimientos y sus esperanzas, también sus historias. Danilo Antón, un uruguayo que estudia las naciones aborígenes del estado de Nueva York y de muchas otras cercanas, que realmente me conmovió. Por supuesto, no podía ser de otra manera, mi raconto muy pequeño, Laurence Lejeune. ¿Y cómo meditar? La meditación nunca fue practicada por mí en forma continua, pero sí aprendí con este gran psicólogo, investigador de todos los fenómenos extrasensoriales, en que la meditación, como dice al principio, es como volver a casa. Meditamos para encontrar, meditamos para recuperar, meditamos para que alguna vez salga de nuestro inconsciente todas esas cosas que hemos perdido o que no vemos y que sabemos que están. Y da todo un instructivo de cómo defenderse de todas las artimañas, de todos los engaños, pero también da una lista muy interesante de todas las formas de meditación que hay. Porque cuando nosotros nos dicen meditación, nos hacen creer que es una persona quieta, sentada, inmóvil, y sin embargo él acá plantea una cantidad de formas de meditar que son de bailes, de movimientos, y que por lo consiguiente no son esa meditación pasiva, quieta, y que a mucha gente le da un poco de haraganería hacerla. Un libro que también conmovió mis cimientos allá por los 90 y que 2x3, como siempre, le doy un repasito y como siempre verán ustedes que los subrayo, les pongo anotaciones, les pongo formas de recordar pensamientos, definiciones, etcétera, como creo que se debe hacer siempre que se tome un libro. Por lo menos así lo hago yo. Cuando el libro es mío, cuando es prestado, no lo puedo hacer. Y siguiendo en esa línea, también me encuentro con un americano que habla de los sueños. Este libro lo usé muchas veces. Miren el estado que está bastante deteriorado, pobre, y miren todavía lo que conserva de algún viaje que hice y que marca cómo recordar los sueños y cómo hacer para adaptarlos a nuestra vida. Por ejemplo, con una lista de colores, qué significado puede tener, cómo se comportan los colores, cómo se puede interpretar cada una de las figuras que aparecen en nuestro sueño, animales, el agua, el aire, las plantas, los edificios, los símbolos universales y los particulares, aquellos que son los que realmente nos van a dar una guía para saber si el sueño nos ha dado un consejo o nos ha dado una alerta
sobre algo que no está haciendo bien y que no estamos haciendo bien a veces de forma inconsciente porque somos descuidados. Y una guía muy sencilla y muy rápida que se puede leer al final de cómo cada uno de los elementos que aparecen tienen un significado, siempre vinculándolos a lo que nosotros en nuestro interior entendamos que encaja con nuestra vida. Entonces tiene una lista de lo que significa el agua, el aire, los animales, los árboles, los ascensores, las escaleras, las aves, el barro, la Biblia, el cielo, los coches, todo con lo que soñamos, edificios, las palabras, los números, la ropa, las puertas, las ventanas, el sol y una infinidad de elementos que aparecen en los sueños. Los sueños pueden ser simbólicos o lúcidos. Los simbólicos, la mayoría de ellos lo son, necesitan un tiempo para interpretarlo y para saber cuál es el mensaje que nos han dado. Los realmente, lúcidos son aquellos sueños donde después, tiempo cerca o más adelante, se van a cumplir tal cual lo soñamos, que son la minoría. También me interesó, por supuesto, el tema de aquellos mentores norteamericanos que eran muy de moda, como ahora están de moda los cursos, los tutoriales de YouTube, los tutoriales de una cosa y otra, hablaban de los poderes que tiene nuestro desarrollo personal, de cómo la ciencia del desarrollo personal permite que seamos mejores en cualquier actividad, empezando en la actividad personal, en la actividad familiar, la actividad de lo que nos gusta hacer, y cómo paso a paso, reconozco que es un libro un poco pesado, los americanos son muy de hacer manuales para todos, pero Anthony Robbins es un hombre que después, además del libro, lo sintetizó en cassette, que quizás sea más fácil de aprender, pero es fundador de una escuela y de una corriente que predominó mucho y que yo la he nombrado varias veces, que se llamó programación neurolingüística. Programación neurolingüística que me encontré con la introducción de los verdaderos creadores, que son ingleses, Josh O'Connor y Seymour. Es una forma de percibir completamente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Y con esa forma de percibir distinta que todos tenemos, si somos visualistas, auditivos o sensitivos o kinestésicos, interpretamos el mundo. De ahí que la enseñanza no puede ser tabla rasa para todos por igual, sino que debe de ser de acuerdo a cada una de esas ventanas con las que percibimos. Y este libro para mí es el libro madre, porque cuando yo en una feria que se hizo en el Convention Center, un centro muy grande que hay en Punta del Este, en Arcobaleno, donde venían conferencistas de todos los países, y aquí había argentinos, había uruguayos, brasileños, y cada uno mostraba sus mancias, como le dicen ellos. En la biblioteca donde vendían me lo encontré. ¿Qué tendrá que ver Newton con la percepción extrasensorial? Pues este señor hace un estudio científico de cómo, por un lado, la ciencia tiene sus métodos y cómo la parte de la psicología extrasensorial quedó afuera de esos métodos y por eso nunca se la interpreta bien. Y por eso seguimos luchando por darle una explicación equivocada porque empleamos el laboratorio errado. Otra vez, Lawrence Lejeune, un norteamericano que estudió los sueños, estudió el arte de curar y estudió desde el punto de vista científico lo que era la percepción extrasensorial. Es mi libro de cabecera, me conmovió. Bueno, y como ustedes ya saben, después, para finalizar este corto video haciendo un resumen de un poco lo que son los libros, ya que hay un auge sobre ese tema, el libro que sí tembló y que todavía sigue siendo para mí una especie de Biblia para trabajar con la radiestesia. Este hombre, que es el creador de la vida secreta de las plantas, no solo cuenta cómo manejar una varilla, una vara, un péndulo, sino que cuenta anécdotas exquisitas de cómo él fue investigando, especialmente en Estados Unidos, cada uno de los éxitos y de las derrotas
que sufrió el Saurí. Saurí, que la palabra quiere decir exactamente aquel que ve lo oculto. Y la radiestesia, que es parte también de la percepción extrasensorial, que es parte también de tener un poder nosotros mismos sin límites, que es parte también de toda la otra bibliografía que mostré, es el motivo o pretexto por el cual yo intento abrir las ventanas hacia ese yo diferente que todos debemos buscar. Algunos lo encuentran temprano, en su corta vida, a sus pocos años, y algunos lo encuentran en la mediana edad y otros los encontramos de repente al final. Pero el tema es encontrarlo para así tener una vida mejor y irradiar a nuestro alrededor un mundo mejor para que el día que nuestro legado esté desarrollado, alguien tome la posta y lo siga desarrollando. Esta es la noche de los libros míos, pequeño raconto de lo que extraje de mi biblioteca, que por supuesto tiene muchos más, pero por hoy